Tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida a este ciclo de webinars 2024, auspiciado por Ciprotec. En esta oportunidad vamos a referirnos al cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda, Watchman en la práctica diaria. Soy Aníbal Damonte, jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista del Instituto Cardiovascular de Rosario, y tengo el gusto y el placer de compartir esta actividad con otros tres colegas y amigos muy bien conocidos por todos ustedes: el doctor Pablo Espaletra, staff del Servicio de Cardiología Intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires; el doctor Fernando Cohen, staff del Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano de Buenos Aires; y el doctor Martín Hermida, jefe del Servicio de Hemodinamia del Sanatorio La Entrerriana y San Martín en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. El objetivo de este webinar es que sea una actividad extremadamente interactiva, por eso los invitamos a través de la opción de preguntas y respuestas a ir volcando sus inquietudes, porque todas ellas van a ser consideradas en la medida de lo posible en los tiempos de discusión asignados a esta actividad educativa. Y por el otro lado, vamos a tener la oportunidad de incluir preguntas durante las presentaciones para que también vuelquen sus opiniones sobre cada una de estas preguntas, y veremos de alguna manera si las presentaciones modifican o no estas opiniones que puedan tener sobre las preguntas que se vayan mencionando. Voy a empezar compartiendo para que nos conozcamos y sepamos un poquito el perfil de quienes vamos a estar compartiendo esta actividad. Creo que se debe ver bien esta primera pregunta, que es ¿cuál es su especialidad? De quienes están en este momento ya conectados, saber si son cardiólogos clínicos, cardiólogos intervencionistas, electrofisiólogos o pertenecen a alguna otra especialidad de la medicina. Si quieren pueden empezar a contestar en este momento. Y yo voy a dejar de compartir mi pantalla para después dar lugar, luego de que tengamos la respuesta a las preguntas, como podemos ver, de quienes han contestado hasta ahora: el 23% cardiólogo clínico, 46% cardiólogo intervencionista y 31% pertenecen a otra especialidad. Así que me parece extremadamente relevante que tengamos un buen número de cardiólogos clínicos. Para empezar la primera presentación, lo voy a invitar al doctor Martín Hermida. Él nos va a hablar del equipo, la importancia del equipo multidisciplinario para seleccionar e identificar a los pacientes que pueden ser candidatos a esta alternativa de prevención de la cardioembolia relacionada con la fibrilación auricular. Martín, cuando quieras, estamos atentos a tu presentación. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a Ciprotec por la invitación al ciclo de webinars. Muchas gracias a Aníbal, Pablo y Fernando por compartir conmigo la presentación. Es realmente un placer para mí poder hacerlo con ustedes. Como dijo Aníbal, vamos a iniciar viendo el manejo multidisciplinario del cierre percutáneo y ver qué abordaje se le puede dar al tratamiento percutáneo del cierre de orejuela en los pacientes con fibrilación auricular para evitar o disminuir el riesgo de las complicaciones como el stroke y la tromboembolia, siendo que no son pacientes habituales para nosotros. Vamos a iniciar, voy a compartir la pantalla. Bien. Antes que nada, estamos medio obligados a hacer una charla muy breve respecto a lo que es la fibrilación auricular, que es una de las patologías más conocidas por los cardiólogos clínicos, porque es una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes. Igual va a ser muy breve, solo para entrar en el eje. Es la arritmia sostenida más común del mundo. En el 2019 había casi 60 millones de pacientes y se duplica en pocas décadas por la expectativa de vida y la aparición de comorbilidades y mejores métodos diagnósticos como la telemetría y los dispositivos implantables que detectan
arritmias. En el futuro, un tercio de los pacientes adultos mayores presentará fibrilación auricular, teniendo esto un altísimo impacto en todos los sistemas de salud. La fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y 4 veces el riesgo de insuficiencia cardíaca, asociado mayormente a síndrome coronario agudo crónico y asociado a la taquicardiomiopatía, también conocida por nosotros. Un tercio de los pacientes con fibrilación auricular no tienen un control adecuado, con lo cual se manifiestan con un accidente cerebrovascular, stroke, por mala adhesión a la medicación, por enfermedades asociadas mayormente. Este efecto es muy variable respecto de cada paciente en cuanto a los síntomas y a las complicaciones, que son el accidente cerebrovascular, la tromboembolia, la insuficiencia cardíaca, la taquicardiomiopatía y el daño cerebral subclínico. Las últimas guías de la ES 2024 lo que hablan es de una sugerencia del manejo temprano y dinámico de los factores de riesgo y de las comorbilidades. Si no, las recurrencias de la fibrilación auricular y las complicaciones generan un fracaso terapéutico y un desperdicio de recursos. Se desarrolló el FA-CARE, tratamiento multidisciplinario de la fibrilación auricular, teniendo en cuenta las comorbilidades y los factores de riesgo del paciente, el evitar el stroke y el tromboembolismo como mayores complicaciones del FA, la reducción de los síntomas teniendo en cuenta el manejo de la frecuencia cardíaca y mantener el ritmo sinusal, y la evaluación y reevaluación dinámica de cada paciente. Lógicamente, para todo esto se sugirió en las guías la interrelación con múltiples especialidades, como la neurología, la hematología, la gastroenterología, que son algunos modos de ampliar el contacto con otras áreas de la salud. El enfoque del equipo multidisciplinario generaría un mayor beneficio para el paciente, optimizando el tratamiento, detectando de manera precoz las complicaciones y minimizando un porcentaje de aparición de las mismas. Y la inclusión, esto es importante, del paciente en la toma de decisiones respecto al tipo de tratamiento que prefiere, si bien no es muy factible hoy por hoy en nuestro país, pero es una de las cosas que más hincapié hace en las guías, no solo la toma de decisiones, sino la educación del paciente. Esto es una recomendación clase 2A con un nivel de evidencia B y está nomenclado en las guías, como les dije antes. Son múltiples las especialidades involucradas en este tipo de trabajos: la cardiología clínica intervencionista, la neurología, la hematología, gastroenterología, medicina interna y emergentología, entre otras. Lo que nos toca hoy es el cierre de la orejuela izquierda. El cierre de la orejuela izquierda es la oclusión percutánea. Es una terapia endovascular, es para prevenir el stroke en los pacientes con fibrilación auricular crónica. La orejuela izquierda es el principal receptáculo de trombos dentro de la aurícula izquierda en los pacientes con fibrilación auricular y está indicada justamente en pacientes con FA crónica, no valvular, perdón, con alto riesgo de anticoagulación a largo plazo, y demostró ser costo efectiva en los sistemas de salud. El 13 al 36% de los pacientes con fibrilación auricular presentan contraindicación para recibir anticoagulantes orales a largo plazo. Es un procedimiento totalmente planificado y guiado con métodos de imágenes específicas, mayormente la tomografía multislice, el eco transesofágico y el eco intracardíaco. Y las complicaciones que presenta el método son accidente cerebrovascular, hemorragia, trombosis asociada al dispositivo, prevenida naturalmente por la endotelización del mismo en los meses subsiguientes, siempre y cuando no quede un endolic significativo mayor a 5 milímetros. El derrame pericárdico y la muerte. El cierre de la orejuela izquierda está recomendado en múltiples guías. Hoy por hoy coinciden todas en que es clase 2B, por ahí varía un poco el nivel de evidencia entre B y C, pero es una práctica que
que se viene desarrollando a lo largo del tiempo y viene creciendo realmente mucho. Respecto a los pacientes, el paciente habitual que nosotros recibimos en la sala de hemodinamia no es el paciente claramente que se presenta con fibrilación auricular. El paciente que tenemos en la sala de hemodinamia habitualmente es un síndrome coronario agudo, es una angina inestable, es un infarto con o sin elevación del ST, un paciente con una isquemia aguda o crónica de miembros inferiores. Respecto a lo estructural, el paciente que recibimos es un paciente con estenosis aórtica severa para un TAVI o para realizar una valvuloplastia, ya sea de manera programada o de manera urgente. Ese es el paciente habitual en la sala de hemodinamia. Claramente no es el paciente con fibrilación auricular. De hecho, no siempre está derivado por un cardiólogo clínico, no es una emergencia el cierre de orejuela, no siempre el paciente está internado. Con lo cual, trabajando con distintas especialidades, aumentaría la afluencia de este tipo de pacientes con fibrilación auricular y stroke o previo al evento en pacientes con contraindicación de la anticoagulación, pero lógicamente hay que vincularse con otras áreas de la salud, de la medicina, con las cuales no convivimos habitualmente, y eso es lo que incrementaría el volumen, el caudal de pacientes para esta práctica. Nuestro rol es adelantarnos obviamente a la complicación o evitar las recurrencias de la misma, activar canales de derivación, formación e información, capacitar a las diferentes especialidades relacionadas, informar la existencia y la disponibilidad del método y de los dispositivos, ya que muchas veces se conoce la práctica, pero no se sabe o se la conoce muy por encima o no se sabe si se realiza en nuestro centro o en nuestra provincia, o si contamos con dispositivos o si son dispositivos que se venden o únicamente se proveen o en las grandes ciudades o en el primer mundo, y demostrar una accesibilidad a la práctica, demostrando con equipos de trabajo y subgrupos de trabajo, ya que también es una práctica, ahora que se han desarrollado programas de TAVI y demás, es como que uno ya convive con anestesiólogos dentro de la sala, con eco transesofágico, pero tampoco es la práctica habitual y hay que lograr que la práctica se realice de la mejor manera. La fibrilación auricular y cardiopatía isquémica se asocia a síndromes coronarios agudos y crónicos. El infarto aumenta aproximadamente un 70% de las posibilidades de nuevas fibrilaciones, episodios de fibrilación auricular. La FA crónica aumenta el riesgo del síndrome coronario sin elevación del ST por aumento del doble producto, claramente. La fibrilación auricular y el síndrome coronario agudo indica un mayor volumen de pacientes con tratamiento múltiple antitrombótico, con doble antiagregación plaquetaria más la anticoagulación. La tendencia siempre es disminuir la doble antiagregación plaquetaria, lo cual aumenta los eventos isquémicos y la trombosis del stent, con lo cual estaría aumentando muchísimo el riesgo. Y el uso de los anticoagulantes directos, más inhibidores de P2 y 12, sin la aspirina, se han utilizado en varios protocolos con menor sangrado, siempre y cuando se use clopidogrel, ya que el ticagrelor y el prasugrel aumentaban las tasas de sangrado. La fibrilación auricular asociada también a la enfermedad vascular periférica, bien sabemos que los pacientes que se amputan tienen una mayor mortalidad. La fibrilación auricular es un predictor independiente de mayor mortalidad en este tipo de pacientes vasculares periféricos y también están habitualmente asociados a tratamientos con triple esquema antiagregante, aspirina, clopidogrel y cilostazol, más el anticoagulante que uno le agrega. Realmente son pacientes que aumentan muchísimo la tasa de sangrado. En los pacientes con accidente cerebrovascular hemorrágico no hay evidencias bien cuándo iniciar o reiniciar la anticoagulación. Hay dos ensayos piloto, el Apache-F con apixaban y el SOUSTART, que en realidad lo que evaluaban o están evaluando es cuándo iniciar o si dejar detenida la anticoagulación en pacientes. Este fue muy interesante. Son 203 pacientes con FA post-hemorragia intracerebral espontánea, sintomática, con recurrencia del sangrado del 8% y una muerte del 22% cuando se reinicia la anticoagulación,
versus un 4% y un 11%, la mitad, lo cual es extremadamente significativo. Y el accidente cerebrovascular criptogénico, eh, que son múltiples las causas: la fibrilación auricular oculta, la miocardiopatía, el foramen oval permeable, las valvulopatías y enfermedades carotídeas y el cáncer. Nuestra experiencia dentro de los dos centros en los cuales trabajo ha sido realmente de ir incrementando exponencialmente los pacientes. Si bien no son muchos los pacientes que tienen esta indicación, pasamos de tener 0 a tener varios pacientes intervenidos. Inicialmente nos fuimos vinculando con el servicio de hematología, con pacientes que tenían indicación, por ejemplo, de implante de filtro de vena cava, prequirúrgico, transitorio o definitivo en pacientes oncológicos. Eso nos llevó a varias reuniones con controversia de indicación, contraindicación, de utilizar, no utilizar los dispositivos, y mandatoriamente uno termina discutiendo otro tipo de pacientes y presentando las posibilidades de trabajar con pacientes con fibrilación auricular crónica, anticoagulados, con alto riesgo de sangrado, o con sangrado, o con pacientes que han tenido eventos tromboembólicos estando en rango de anticoagulación, y la verdad es que se interesaron bastante. Lo mismo nos pasó, o similar, con tal vez menos volumen, con neurología y gastroenterología, que fueron dos servicios también proveedores, por decirlo de alguna manera, de pacientes. Los neurólogos más que nada en pacientes con foramen oval permeable y stroke criptogénico, y en pacientes con angioplastia carotídea. Fue el inicio como para empezar a desarrollar esta práctica, y en el servicio o los servicios de gastroenterología con pacientes con hemorragia digestiva, y ya veníamos discutiendo con los servicios mayormente por pacientes de quimioembolizaciones hepáticas o hemorragias digestivas no asociadas a anticoagulantes. Esto abre pacientes a valorar a futuro, que hoy por hoy no tienen una indicación, pero que a futuro tal vez sí la tengan, no todos, pero tal vez algunos. Por ejemplo, pacientes con sangrado gastrointestinal, uterino o urológico, pacientes con escasa adherencia al tratamiento, angioplastia coronaria de alto riesgo, angioplastias de tronco, tres vasos o con usos de dispositivos, por ejemplo, rotacionales, los síndromes isquémicos de miembros inferiores, que son pacientes con alta tasa de polimedicados con antitrombóticos, coagulopatías y síndromes mielodisplásicos, insuficiencia renal crónica, pacientes oncológicos con buena sobrevida, y, como nombrábamos hoy también, la preferencia del paciente. El caso clínico que voy a presentar, en realidad las imágenes me parece que es lo menos importante, porque van a haber otras presentaciones de imágenes, pero fue un puntapié inicial para empezar a trabajar sobre todo con el servicio de hematología y de neurología de uno de los centros donde me desarrollo. Es una paciente femenina de 68 años, portadora de hipertensión, dislipemia y hipotiroidismo, un implante de un marcapasos definitivo en el año 2018, un reemplazo bivalvular, aórtico, biológico y mitral mecánico en el 2020, con una fibrilación auricular anticoagulada con acenocumarón. En abril del 2023, la paciente presenta un evento de accidente isquémico transitorio. Cuando es presentada por neurología y hematología, se plantea el cierre de orejuela, no siendo aceptado porque estaba totalmente fuera de las guías, porque era una paciente bivalvular que iba a requerir una anticoagulación permanente debido a la válvula mecánica, con lo cual no estuvieron de acuerdo, y sí lo que plantearon fue rotar la anticoagulación a rivaroxaban asociado a clopidogrel, a la aspirina que ya venía recibiendo, y a bisoprolol para control de ritmo. En abril del 2024, la paciente presenta un ACV isquémico con una fascia de expresión y una paresia facio-brachiocrural izquierda con una buena evolución al alta, con una tomografía de control con una lesión hipodensa córtico-subcortical parietal derecha. El eco transesofágico mostraba un trombo en la orejuela, en el fondo de la orejuela de 15 por 17 milímetros, con una gran orejuela de izquierda de gran tamaño, un contraste espontáneo y una dilatación severa de la aurícula izquierda.
en una orejuela de gran tamaño también, de casi 40 milímetros de ostium de base y una longitud de 46. Las válvulas protésicas estaban normofuncionantes. Nuevamente se plantea el dispositivo para cierre percutáneo de orejuela, siendo aceptado en este caso por ambos servicios de hematología y de neurología, y el cierre de orejuela se realiza en mayo del 2024. Se realizó guiado por eco transesofágico, por punción venosa, punción transeptal, vaina con doble curva. Esto seguramente después alguno de los colegas y amigos va a presentar algún caso que indicará mejor que yo el paso a paso. Posición coaxial del dispositivo, se fija posición a ver si va a tener una baja o que no tenga riesgo de migración del dispositivo. Se libera sin ninguna complicación. La paciente persistió asintomática sin recurrencia de síntomas neurológicos. Hematología suspendió la aspirina y continúa con acenotumoral asociado a clopidogrel, y el eco de control de hace un mes tiene una orejuela excluida con un leak periprotésico aórtico de válvula aórtica trivial. Como conclusión, la interacción con diferentes especialidades en las instituciones de salud generarían la formación de equipos multidisciplinarios que nos van a conectar con un universo de pacientes que se beneficiarán a futuro con diferentes técnicas y tecnologías. Muchas gracias. Gracias, Martín, por la presentación. Creo que, bueno, fue el puntapié inicial para iniciar una discusión corta antes de pasar a las siguientes presentaciones y mantenernos dentro del tiempo asignado para este webinar. Pero bueno, quisiera un poco la opinión tanto de Fernando como de Pablo de la constitución del equipo multidisciplinario, sobre todo cuando nos toca enfrentar pacientes que quizás serían indicaciones entre comillas off-label, como este muy buen caso presentado por Martín, pero que hay que tomar una decisión en equipo de tratarlo de una forma o de la otra. Fernando, Yo, quisieras empezar vos con algún comentario. dale, perfecto, muy buena la presentación. Y sí, a ver, nosotros creo que hoy por hoy el tipo de cardiología, y más la cardiología intervencionista, implica un trabajo constante multidisciplinario. Digamos, nosotros traemos la experiencia del heart team valvular con el tema de TAVIs. Más adelante armamos nosotros acá un tema, un FOB team, que nos empezó a dar mayor contacto con los neurólogos. Y hoy por hoy armamos nuestro, no sé cómo decirlo, orejuela team, pero justamente, al igual que el FOB Team, ya implica un trabajo para evitar accidentes cerebrovasculares. Obviamente, como decía Aníbal, son pacientes que salen de las guías, que salen de las indicaciones precisas, entonces se necesita justificar, tener una buena justificación de la indicación del procedimiento, y eso a su vez, por lo menos nos pasa a nosotros dentro de lo que es el hospital, también da fuerza a la hora de ir a pelear con los financiadores, digamos, la aprobación de un procedimiento que justamente como sale de las indicaciones clásicas, muchas veces no lo quieren pagar. Entonces, nada, nosotros creo que empezamos igual que ustedes, con los cardiólogos. Nosotros trabajamos mano a mano con los electrofisiólogos, nos parece que también es muy importante, y justamente tanto neurólogos como electrofisiólogos son las puertas de entrada para estos pacientes, ya sea por el ACV o por la FA con alto riesgo de sangrado. Entonces, siempre están en nuestra mesa de discusión el cardiólogo clínico, que le da esa visión más holística al paciente, y después sí, ir juntando otros invitados, como puede ser el hematólogo, el gastroenterólogo, de acuerdo a cada paciente que se tenga que tratar. Pablo, tu visión desde el enfoque de desarrollo del programa. Bueno, yo estoy convencido de la necesidad de equipos multidisciplinarios en la medicina, ¿no? Digamos, creo que donde hay grises es más necesario. Nosotros nos formamos o en la escuela de medicina nos enseñan que la medicina es algo individualista y donde las decisiones pasan por una persona, y cuando empezamos a trabajar en el asistencialismo nos damos cuenta que las decisiones nunca o muy pocas veces son de una persona, y la mayoría de las veces son de muchas personas opinando y hablando sobre quién va a dar
el veredicto de cómo vamos a avanzar y cómo vamos a seguir, ¿sí? Lo importante en todo esto es tener en cuenta la fundamentalidad del trabajo en equipo, como nos comentaban recién, neurólogos, gastroenterólogos, hematólogos, todos tenemos que estar involucrados en la toma de la decisión. Y ahora, como mostró Martín, se publicaron las guías nuevas de FDA de la Ciudad Europea y yo festejo dos cambios de esa guía. Una es en la evaluación de riesgo del sangrado. Sacan el Hasbled de la evaluación de riesgo del sangrado y muy detenidamente escriben la necesidad de que de manera interdisciplinaria se determine el riesgo de sangrado del paciente. Sí, yo acabo de dar una charla en el Congreso de Neurointervencionismo de esto y hablamos sobre la necesidad de pensar, por ejemplo, en la angiopatía amiloide, en otros pacientes que han tenido tumores cerebrales y les quedaron hechos quirúrgicos, digamos, o sea, otros pacientes que no están en ningún score y nosotros tenemos que pensarlos como potenciales beneficiarios de esta práctica. Sí, creo que eso es muy importante. Y el segundo cambio que festejo de las guías es que a nuestro pesar bajaron el nivel de evidencia en la indicación de B a C. Y eso me parece que también está bien, digamos, porque hay que ser honesto en esta práctica, porque la guía dice que está indicado en pacientes que tienen contraindicación y la evidencia, nivel de evidencia B, está dado en los randomizados para pacientes con alto riesgo, no para contraindicados. ¿Sí? Entonces, si juntamos a los contraindicados y a los de alto riesgo, es nivel de evidencia C y eso requiere de un equipo interdisciplinario que discuta los pacientes para tomar la decisión. Si nosotros tenemos una práctica con un nivel de indicación 2B y con un nivel de evidencia C, tenemos que discutirlo y eso es el equipo de trabajo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento. Nosotros estamos cumpliendo 15 años del programa de cierre de orejuela en ICR. Empezamos en el 2009 con cuentagotas de la mano del servicio de hematología, cuando recién se introducían los anticoagulantes de acción directa. Y hoy en día hemos logrado que de todas las especialidades nos consulten sobre si un paciente que tuvo algún sangrado sería candidato a cierre de orejuela. No es que a todos lo cerramos, pero de todas las especialidades sale la pregunta porque ya está concientizada la medicina interna, todas las especialidades de la medicina interna en la disponibilidad de esta alternativa de prevención del stroke y la cardioembolia. Obviamente que eso no se reproduce por igual, no es a lo ancho y a lo largo del país, por eso es un trabajo muy importante, este tipo de actividad educativa es fundamental. Y por otro lado, si bien una guía lo mantiene en 2B, las guías americanas lo subieron a 2A para los pacientes contraindicación para la anticoagulación oral. Y mantienen en 2B aquellos con dificultad para la anticoagulación oral crónica. Es decir, que la guía es guía, pero en la práctica clínica tenemos estos pacientes. Creo que para mantenernos en el tiempo y viendo que ya hay preguntas también dentro de los asistentes, que vamos a, por supuesto, responderlas a medida que avance el webinar, lo quiero invitar a Pablo para que dé su presentación del rol de las imágenes en la planificación y durante el procedimiento. Pablo, te escuchamos. Bien, buenísimo. Bueno, yo espero no aburrirlos con esto, pero creo que tenemos que tener en cuenta algunos aspectos cuando vamos a planear el cierre de la orejuela, y eso es la anatomía, propiamente dicha de la orejuela, cómo aproximarnos a la orejuela y, por último, qué herramientas tenemos para evaluar. Esto no los quiero evaluar con esto, pero tener en cuenta que la orejuela es una estructura débil íntimamente relacionada con múltiples estructuras cardíacas. ¿Sí? Fíjense que incluso en preparados en piezas anatómicas tiene transluminiscencia, digamos. O sea, si uno le ilumina por dentro, va a ver la luz de afuera. Eso habla de la fragilidad de la orejuela, ¿sí? Eh, por otro lado, acá hay muchas, yo les puse algunas fotitos para que se vayan familiarizando con algunas estructuras anatómicas, ligamento cumarínico, músculos pectíneos dentro de la orejuela, el famoso hombro mitral, este pedacito de dispositivo que siempre queda un poquito hacia afuera, asomándose hacia la mitral. Existen innumerables formas de la orejuela. Yo odio, ya lo saben todos, esta típica clasificación en coliflor, manga de viento, ala de pollo. Creo que hay que describirla a la orejuela, no ponerle rótulos. Sí, creo que esa es la manera en la cual vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer. Y una vez que entendemos la anatomía, tenemos que evaluar cómo llegar a la orejuela. Y para eso hay un concepto que dedico mucho a hablar, es esto que está a la derecha, que es el desalineamiento de las cavas.
Entender que las camas no son un túnel, no están alineadas perfectamente, no están una arriba de la otra, ¿sí? Están desalineadas. Por lo tanto, bajando el set de punción transeptal, nos vamos a ir orientando solamente hacia posterior e inferior. Fíjense cómo en realidad no están bien hacia arriba, sino que tienen una desalineación, ¿sí? Las camas. Eso es muy importante para entender la punción transeptal que vamos a tener que realizar. Y por último, tenemos que hablar ahora sí de las imágenes, de cómo vamos a evaluar a los pacientes previo al procedimiento. Entonces tenemos el ecocardiograma transtorácico, el ecocardiograma transesofágico 2D, el 3D, la tomografía multicorte, la resonancia, la fluoroscopía y el eco intracardíaco, ¿sí? Entonces, acá yo tengo la primera pregunta que les voy a hacer a todos y es, ¿ustedes creen que es necesario evaluar siempre a los pacientes antes de meterlo o evaluar a los pacientes con alguna imagen antes de la sala? ¿Sí? Aníbal, ¿vos qué haces? ¿Vos los haces imágenes o no? Por supuesto que le hago imágenes. Per, ¿vos qué haces? ¿Imagen antes o no? Sí, también, siempre. Martín, ¿vos qué haces? Sí, siempre imagen, si es posible, dos, y si no, el eco transesofágico mandatorio con todas las angulaciones solicitadas para la planificación. Bueno, yo iba a responder que sí, pero les voy a llevar la contra. Yo le voy a decir que casi siempre. Casi siempre. Yo en mi práctica suelo hacerlo, pero casi siempre me gustó que la respuesta de la gente nos acompañe a todos, digamos. Sí siempre, sí, pero en ocasiones pueden evitarse. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esto, digamos. Sí siempre, pero a veces podemos evitar. A veces tenemos la chance de ir por otro camino, ¿sí? Entonces, ¿es necesario? Bueno, yo creo que es fundamental al inicio de la experiencia. Creo que cuando uno está arrancando a hacer este procedimiento, no puede no tener imágenes previas porque esto permite hacer un planning detallado. Y si uno no tiene las imágenes previas, le va a costar mucho a familiarizarse con el procedimiento. En un medio con limitación de materiales, esto permite tener de manera in advance materiales específicos, vainas deflectables, set de funciones de transeptal específicos, ayuda a elegir el tipo de prótesis a utilizar. Hoy por hoy, la mayoría de las prótesis pueden utilizarse en cualquier paciente, digamos. Hoy por hoy, por ejemplo, con Watchman Flex no tenemos el problema de la profundidad, pero tenemos que conocer la anatomía. Y descarta la presencia de trombo, ¿sí? Que sobre todo en pacientes que no reciben ninguna terapia anticoagulante, esto podría contraindicar el procedimiento, al menos ad hoc. ¿Sí? Uno después podría hacerlo, pero con alguna estrategia alrededor. ¿Sí? Y la siguiente pregunta acá es, ¿cómo o qué herramienta utilizan para evaluar los pacientes? Martín, vos recién nos comentabas que usabas eco 2D, eco transesofágico y, si podés, multicorte. ¿Es así, no es cierto? Exacto. Per, Yo personalmente prefiero la tomografía multicorte, a menos, obviamente, o que el paciente tenga una insuficiencia renal importante, o que nos pasa a veces cuestiones de cobertura que no nos autoriza, y en ese caso sí tratamos de hacer el ETE, tanto el 2D como el 3D, de que esté disponible. bien. Aníbal. Sí, nosotros desde hace un tiempo hemos tomado como gold standard de planificación, salvando las circunstancias que dice Fernando, la tomografía multicorte. Si el paciente tiene insuficiencia renal, por ejemplo, hacemos eco transesofágico, pero si no, la tomografía multicorte, creo que hay alguna evidencia ya más que incipiente que permite ser más exactos en la planificación, en la elección del tamaño del dispositivo, incluso del tipo de dispositivo a utilizar por encima del eco transesofágico, aún con reconstrucción 3D. Perfecto. Sí, y bueno, fíjense qué es lo que dice la gente, ¿no? Digamos, la mayoría tomografía multicorte, yo estoy de acuerdo, en mi práctica habitual hago tomografía multicorte siempre que puedo. Si por algún motivo no puedo, por disfunción renal, etcétera, voy por el eco transesofágico, idealmente 3D, pero el 2D es una excelente opción. Y no, eco transtorácico no es una opción para evaluar la orejuela, ¿sí? El eco transtorácico no es una muy buena opción para tomar decisiones en este camino. Pero bueno, y vamos a hablar un poquito ahora de qué herramientas tenemos. Como les decía, el contraste torácico no nos va a dar mucha información en este caso.
La fluoroscopía del eco intracardíaco tampoco, porque si bien la ecografía intracardíaca es de gran utilidad para guiar el procedimiento y descartar trombo durante el procedimiento, no para el previo, porque requiere una intervención. Y por último, vamos a hablar un poquito de la ecografía y la tomografía multicorte. Sí, la tomografía, el eco transesofágico requiere sedación y ayuno como contras. Produce malestar físico para el paciente por la invasividad del transesofágico, no está libre de complicaciones, no está condicionado por la función renal, eso es un muy buen punto a favor y tiene mucha variabilidad interobservador, ¿sí? Esto es lo que le tenemos que pedir a nuestro ecografista si le vamos a pedir que haga una valoración por eco transesofágico. Son 4 vistas para entender un poquito más tridimensionalmente cómo es la estructura de la orejuela. Yo les mostré al principio la estructura es muy variable, las anatomías son muy variables. Fíjense acá cómo parece, yo a esta la llamo la orejuela caracol, así enrollada sobre sí mismo. Si queremos ver en un 0 grados, vemos aquí cómo se pliega sobre su misma estructura. Acá, 40 grados, entre 43 y 45 grados, ya se ve la circunfleja. Vamos a ver el lugar de anclaje del dispositivo. ¿Sí? Lo mismo vemos en 90 grados, donde vemos un poquito más la profundidad. Vemos también el lugar donde vamos a emplear el dispositivo. Y 135 grados, acá está, pero más pasado a 150, pero nos permite entender un poquito mejor la estructura de la orejuela. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tomar en las diferentes proyecciones, vamos a tomar las medidas de los dispositivos. Si bien en Watchman Flex la profundidad no suele ser un limitante, porque aquí no necesitamos mucha profundidad, por lo general entre 12 y 16 milímetros está bien para casi todos los dispositivos. Yo como práctica la seguimos midiendo. Sí es muy importante entender ese lugar, que es desde la circunfleja hasta aproximadamente 10 a 12 milímetros del margen del ligamento de Marshall, es el lugar donde va a anclarse el dispositivo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el principal limitante del eco transesofágico? Puntualmente esto que vemos acá, es que nosotros cuando estamos midiendo, ¿sí? Cuando nosotros medimos, no tenemos la certeza de estar pasando por el medio, ¿sí? De la orejuela. Por eso es que es fundamental hacer las 4 incidencias, ¿sí? Porque acá lo estamos comparando eco con tomografía y fíjense que donde yo mido no necesariamente va a ser el eje largo o el mayor eje de la orejuela. Por eso es que el mejor método para evaluar a estos pacientes es la tomografía. ¿Cuál es la ventaja de hacer eco transesofágico? Que tenemos cierta correlación entre algunas imágenes que vamos a ver con eco transesofágico y la fluoroscopía el día que hagamos el procedimiento. Entonces, con 45 grados se suele correlacionar mucho con la derecha craneal y 135 con la derecha caudal. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a hacernos una idea tridimensional de lo que vamos a hacer en ese momento. Pues ahora sí vamos a hablar un poquito de la tomografía, que como les decía es el método hoy elección. Como decía Aníbal, hay evidencia. Yo no puse evidencia, me parece que eso por ahí es un poquito más aburrido y preferí mostrarles lo que hacemos en la vida real, que tiene que ver que es menos invasiva con el ET, la tomografía, permite evitar el ayuno, si bien por lo general se usa un poquito de ayuno, no es tan necesario como el transesofágico. Se puede evaluar la presencia en densidad de trombo, eso es de mucha utilidad también. Tiene la capacidad de reconstrucción 3D, tiene menor variabilidad interobservador, que eso está escrito, mayor resolución espacial, ¿sí? Mejor precisión al momento de tomar las mediciones, mayor información en anatomías complejas, sobre todo también en relación con el foramen oval, cómo es el ritmo de la vena pulmonar, cómo son los lóbulos, si están precoces, si son distales, qué distancia hay entre el ósteo y esos lóbulos, ver si está en morfología de apoyo, qué es eso y dónde está y hacia dónde se pliega, ¿sí? Y nos sirve también para obtener información sobre dónde hacer el sitio de punción transeptal óptimo, ¿sí? Las imágenes se obtienen habitualmente entre un 0 y un 90% del intervalo RR. Esto nos va a permitir evaluar con mayor precisión la medición. Por lo general se toman espesores de corte de 1 milímetro. A veces el problema que tenemos es que el movimiento por la fibrilación auricular es un poquito más difícil la valoración, pero uno se hace mediciones en más de una serie, eso lo puede mitigar, ¿sí? Y lo que es importante es identificar esa fase de estabilidad diastólica auricular para mejorar la precisión de las mediciones, ¿sí? Fundamental, como les decía antes, la tomografía nos va a brindar mucha información, capacidad de reconstrucción, capacidad de fusión con el angiógrafo, un montón de cosas que nos van a permitir hacer este procedimiento más sencillo. Sin embargo, la tomografía, así como se las muestro acá, en un corte aislado,
da mucha información. Acá les presento la señora Orejuela, ¿sí? Pero nosotros tenemos que mirarla de todos lados. O sea, yo miro a una persona, un solo corte, un coronal, y no puedo decir nada, ¿sí? Entonces hay que buscar las diferentes vistas para entender qué es lo que qué es lo que estamos viendo. Por eso es fundamental hacer la reconstrucción multiplanar, ¿sí? Como ven aquí, esta es la orejuela, este es el calcio, que está acá es la circunfleja, la vena pulmonar, el ligamento de Marshall, y esta de aquí es la orejuela, la vemos aquí en el eje corto, ¿sí? Donde vamos a captar la circunfleja como relaciones. Este va a ser el lugar donde deberíamos tomar las mediciones, ¿sí? Esa es toda la orejuela que estamos viendo. Entonces, así más o menos debería quedar el dispositivo. Les pido disculpas si esto está hecho por mí, puede distar de la realidad de lo que es el dispositivo, ¿sí? Entonces aquí lo que hago yo, esta es mi práctica y creo que es lo que se está haciendo en muchos lugares, es en primer lugar, a mí lo que me gusta hacer es en los cortes donde vamos a dar el sagital con el ver cuánto mide la longitud de la orejuela. ¿Sí? En este caso 22.5, en este caso 22.7, la longitud de 12 milímetros, una orejuela bastante corta. Y yo después lo mido como si fuese una tabla. ¿Sí? Le mido el diámetro agregado del perímetro, y calculo cuál es el diámetro agregado del perímetro, en este caso era 23.7, los diámetros mayor y menor de la orejuela, en este caso 22 y 25 milímetros. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta la tabla de decisión de qué dispositivo le podemos poner, en este caso podemos poner tanto un 27 como un 31. En este paciente, como les dije, la orejuela era un poquito más corta, entonces yo preferí por un dispositivo más corto. Es esto que le digo de ir viendo varios aspectos para tomar la decisión final. Este es el reporte que envía Boston con los datos del paciente, por lo tanto, esto sirve para tomar la decisión. Háblanos un poquito del dispositivo Watchman Flex, un dispositivo con muchos años de evolución, es un dispositivo más estudiado, 3 generaciones de dispositivo, ensayos randomizados, ensayos con terapias combinadas, creo que está muy a la vanguardia en cuanto a tecnología, muchas medidas, abarca, podemos tratar orejuelas desde los 14 hasta los 31 milímetros, y tiene esto, que lo vamos a ver ahora, que es el FlexBall, que nos permite profundizar y movernos dentro de la orejuela con mucha seguridad. ¿Sí? Algunas diferencias con el dispositivo anterior, yo lo que más voy a decirles es que es más cortito y que está cerrado en el fondo, lo cual aumenta muchísimo la seguridad del mismo. Y aquí les hago una pregunta más, ¿sí? A ver, ¿cómo ustedes guían habitualmente este procedimiento? ¿Con ecotrastorácico, con ET3D, 2D, solamente por angiografía o utilizan eco intracardíaco? Per, Nosotros, digamos, todos con este 2D. Nos gustaría Aníbal, arrancar la experiencia con la intracardíaca, pero no tenemos. bien. Sí, no, eco transesofágico y según la disponibilidad de equipo en ese momento, si tiene sonda 3D, usamos sonda 3D, sobre todo si es un dispositivo con disco, porque nos permite visualizarlo, tener la imagen de frente, ¿no? De cómo está ese disco posicionado. Pero si no, el eco transesofágico común no estamos usando intracardíaco, como que creo que es hacia donde va la dirección. Martín, Y coincido con Aníbal, es hacia dónde va el eco intracardíaco, pero lamentablemente no está muy disponible, así que lo guiamos con eco transesofágico 2D. perfecto. Definitivamente, yo creo que el eco transesofágico 2D es la herramienta fundamental. De vuelta, el transtorácico no nos va a dar mucha información. La fluoroscopía es de ayuda como referencia, pero no nos va a dar los criterios de liberación y de medición para poner el dispositivo, para implantar el dispositivo. Entre el 2D y el 3D, yo creo que el 2D es de excelente utilidad y con eso se puede hacer todo el procedimiento. Con el 3D, como decía Aníbal, tenemos algunos beneficios claramente, sobre todo a la hora de evaluar el resultado final y también las mediciones cuando se puede hacer el MPR durante el procedimiento. Comparto que la ecografía intracardíaca es por donde podríamos estar yendo. Esto encarece a veces aún más el procedimiento porque la sonda es bastante cara, si bien es utilizable. Y bueno, ustedes ya me conocen y saben que yo me he convertido en el último tiempo un poquito fanático del intracardíaco, porque por suerte tengo disponibilidad, pero creo que por ahí vamos. Entonces, yo ahora les voy a mostrar cómo guiamos nosotros el procedimiento, ¿sí?
En este caso, con eco intracardíaco, como les decía, por mi fanatismo personal. Y como ya la vez pasada charlamos del eco transesofágico, en este caso decidí mostrarles el eco intracardíaco. Aquí vemos el dispositivo, la sonda intracardíaco, la punción transeptal, la aorta, nos vamos hacia posterior y eso es donde vamos a ir a buscar ese lugar bien inferior y posterior en el septum. Aquí vemos la aguja bien colocada en el segmento inferoposterior de la fosa oval. Aquí ya está cruzando hacia la vena pulmonar, ¿sí? Una vez que estamos del lado izquierdo, lo que vamos a hacer es cruzar la sonda del eco intracardíaco hacia el corazón izquierdo. Tenemos que meterlo dentro de la aurícula izquierda. Yo habitualmente dilato el septum con el dilatador 14 French del balón Inoue, que los uso mucho para hacer esto, y esto me permite cruzar de manera mucho más ágil el septum. Una vez en el corazón izquierdo, colocamos la sonda inicialmente en la vena pulmonar superior izquierda, que eso nos va a dar una muy buena referencia de los tamaños de la orejuela. Aquí estamos haciendo la angiografía habitual de la orejuela, así con el Big Tail. Aquí ya vemos cómo con el intracardíaco que está puesto en la vena pulmonar superior, vemos perfectamente el flex ball. No sé si lo llegan a ver aquí, pero aquí está el catéter y después el flex ball, ¿sí? Fíjense cómo aquí se ve con rayos lo mismo que estamos viendo en el eco intracardíaco, y posteriormente vamos a liberar el dispositivo, ¿sí? Fíjense cómo se ve muy bien todo posicionado, todo el dispositivo completamente en su lugar, ¿sí? Aquí vemos los criterios de liberación, ¿sí? Que cumpla el tag test, ¿sí? Que no tenga leaks alrededor. Perdón, que aquí pensé que había puesto el color, aquí no me queda el color, pero que no tenga leaks alrededor. Podemos medir la compresión. Fíjese cómo se ve perfecto el tornillo y los hombros para medir el porcentaje de compresión. En este caso, de un dispositivo 27 con casi 20% de compresión, que quedó muy, muy bien. Y el resultado final con el dispositivo completamente liberado, sí, donde lo podemos ver con mucha, mucha claridad. Sí, así que bueno, eso era lo que yo quería mostrarles el día de hoy, y bueno, espero que les sea de utilidad. Muchas gracias, Pablo. Creo que fue clarísima la demostración de cómo se debe planificar en el día de hoy un cierre de orejuela y cómo se puede realizar sin eco transesofágico usando un eco intracardíaco, que mostró unas imágenes realmente maravillosas que me sentiría muy seguro de utilizarlo para mi práctica. Así que de Creo verdad que que muchas gracias. una gran ventaja al intracardíaco para guiar el procedimiento es que estos pacientes los podemos hacer con anestesia local. Sí, con anestesia local. Hoy todavía estamos trabajando con pacientes muy graves a veces, y los hacemos nada más con anestesia local. Paciente charlando, nosotros todos conocen el instituto, les ponemos música y qué sé yo, lo hacemos solamente con anestesia local. Y eso nos facilita mucho la recuperación post, la experiencia del paciente, etcétera. Yo creo que podríamos seguir discutiendo nosotros y conversando sobre todas estas, digamos, pasos del procedimiento, pero quisiera que aprovecháramos antes de pasar a la próxima presentación, dar lugar a algunas de las preguntas de la audiencia, y voy a ir planteándole una pregunta a cada uno para que demos más interacción a esto con quienes nos están acompañando, que afortunadamente es mucha gente. La primera pregunta es del doctor Mario Escobar, y creo que como se refiere al caso que presentó Martín, a lo mejor Martín, si lo tenés en mente, hacer vos una respuesta, una consideración. Dice, ¿cuál fue la razón de rotar los antagonistas de la vitamina K como anticoagulante en un paciente que tiene una prótesis mecánica por el rivaroxaban? Bueno, no, fue uno de los motivos de discusión con hematología cuando planteamos el cierre de la orejuela percutáneo. Y ellos hablaban de que no tenían bien en claro si siempre había estado en rango o no, y que sospechaban y que el cierre de orejuela no tenía indicación formal y que preferían cambiar el método de anticoagulación o el fármaco y hacer una nueva prueba terapéutica. Pero más que nada yo creo que fue el temor que todos tenemos por ahí de hacer una práctica de este tipo cuando no tiene una indicación y cuando está no en los inicios, porque fue el año pasado y teníamos algunos casos hechos
pero creo que la experiencia que ellos sabían que nosotros teníamos, tal vez no les bastó como para tomar la decisión. Fue más una conducta de decir, cambiamos el método de anticoagulación y probamos. Nada más que por eso. Es interesante porque eso muestra también, de vuelta ratifica cómo en la práctica cotidiana los equipos que tienen asistencialmente que hacerse cargo del paciente pueden decir, bueno, aunque las guías digan que la válvula mecánica se anticoagula como recomendación de clase 1 con una antivitamina K, el equipo consideró cambiar y no siempre las guías son lo que obviamente nos van a llevar a cómo manejar nuestros pacientes. Una pregunta que se la voy a hacer a Pablo, que la hace el doctor Ricardo Constantini, tiene que ver con las indicaciones, ¿no? Son preguntas más bien de orientación clínica hasta ahora, que dice, paciente con fibrilación auricular crónica, CHA2DS2-VASc elevado, anatomía de la orejuela de alto riesgo, por ejemplo, una velocidad de flujo menor de 20. ¿Considera criterio suficiente para la indicación del cierre de la orejuela auricular izquierda? No hay de anticoagulación ni dificultad de manejo de anticoagulación. Es un alto riesgo cardioembólico por CHA2DS2-VASc y por anatomía. No, definitivamente no. Definitivamente simplemente el riesgo cardioembólico no. Creo que, que todavía en nuestra práctica el riesgo de sangrado tiene que ser el deal breaker entre anticoagulación y cierre de orejuela. En otras latitudes uno le podría ofrecer al paciente. Y yo creo que si un paciente tiene un riesgo cardioembólico muy, muy alto y le decido cerrar la orejuela, si no tiene ninguna contraindicación de anticoagulación, yo después de cierre de orejuela lo dejaría anticoagulado incluso un tiempo. Los primeros 3 meses lo dejaría anticoagulado. Yo tengo algunos casos selectivos hechos donde hice esa práctica, donde el paciente se negó a la anticoagulación, y dije, bueno, perfecto, cerramos la orejuela, 3 meses de anticoagulación y vemos, ¿sí? Pero esos primeros 3 meses los anticoagulé. Bárbaro, muchas gracias. Y Fernando, otra pregunta del doctor Ricardo Constantini, que le agradezco la interacción que está teniendo, es si disponemos de evidencia de suspensión de la anticoagulación o la antiagregación post-implante exitoso. Bien, muy buena pregunta. Así, a grandes rasgos diría que no hay evidencia, digamos, evidencia formal, escrita y avalada por las guías, pero si les parece, eso en un ratito tratamos de contestarlo en la presentación. De hecho, yo creo que tu presentación la va a contestar. Y antes de pasar a eso y para responderle rápidamente al doctor Ramón Gómez Márquez, que pregunta cómo manejan una orejuela con trombo y que no se puede anticoagular, por lo cual se le indica el cierre. Y voy a, si me permiten, tomarme la respuesta a esta para mí, porque todos recordamos que cuando se inició el cierre de orejuela auricular izquierda, la presencia de trombo intraorejuela era una contraindicación para el procedimiento. Después se planteó que esos pacientes uno podía poner una terapia, ser un paciente que no tolera la anticoagulación crónica, pero podría tolerar un periodo transitorio de anticoagulación. Uno podía anticoagularlo 1 mes, 2 meses, reevaluarlo. Si el trombo se desapareció, cierra la orejuela. Ahora el trombo sigue. Bueno, uno puede hoy en día, si quiere, hacerlo con una protección cerebral. En alguna oportunidad usábamos los filtros de protección carotidia. Ahora uno podría usar un sistema Sentinel, que tenemos sistemas más dedicados de protección, o podría aún sin protección, con los dispositivos disponibles como el Watchman Flex, hacer un cierre de orejuela que tiene un trombo en el fondo, utilizando, digamos, una técnica de non-touch, bajando desde la vena pulmonar superior izquierda, armando lo que mostró Pablo, el flex ball, y cuando está el flex ball enfrente de la boca de la orejuela, ingresar y abrirlo. Y por supuesto que no hay estudios randomizados, hay registros que muestran que estos pacientes tienen bajísima tasa de eventos embólicos periprocedimientos, similar a un procedimiento sin trombo, y que la posibilidad de reducir la chance de stroke esperada versus la observada en el seguimiento es igual que los que no tenían trombo. O sea que se puede realizar, hay varias estrategias. Así que vamos a dejar por un ratito las preguntas del público y pasar a la siguiente presentación de Fernando, que es el manejo antitrombótico.
post procedimiento. Fernando, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias a Ciprotec por la invitación, no solo para participar de un simposio que me parece súper interesante, sino por la posibilidad de hacerlo con amigos. Así que vamos a tratar de hablar de lo que es el manejo, la anticoagulación, antiagregación postimplante, y yo para eso presento rápidamente 3 pacientes, un paciente masculino de 73 años, hipertenso, fibrilado con ablación fructa en 2020, que estuvo internado por hematoma subdural derecho, que se hizo crónico, tuvo una reagudización bilateral, complicó con empiema, perdón, y el año pasado, en abril, tuvo una cranioplastia. El segundo paciente, un poco mayor, 84 años, hipertenso, una talasemia, insuficiente renal con un clearance de 28 mililitros por minuto por metro por cuadrado, múltiples caídas. De hecho, la última tuvo fracturas costales con un hemopericardio que requirió o sea, que complicó con taponamiento y requirió drenaje. Y el tercer paciente es una mujer de 72 años, enfermedad de Renduo-Osler-Weber, hemorragia telangiectasia hemorrágica hereditaria, con malformaciones arteriovenosas en el sistema nervioso central, digestivas y epistaxis a repetición, también fibrilada obviamente, hipertensa, y que hace 10 años tuvo un ACV isquémico con mínima secuela residual. No es la idea discutir la indicación, pero creo que todos estamos de acuerdo que son pacientes a quienes les cerraríamos la orejuela, y son pacientes que justamente, a los 3, el primero un dispositivo Watchman Flex 27, el segundo paciente, el paciente anciano, una orejuela más chiquita, un dispositivo 20, y la tercera paciente, acá muestro bueno, la tomografía, que es lo que mostraba Pablito, que en realidad es la que hicimos después en el control con otro dispositivo Watchman Flex 27. Pero la pregunta es, bárbaro, cerramos la orejuela, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el esquema antitrombótico que le indicaríamos al alta? Esta pregunta, obviamente, quienes hacemos intervencionismo la tenemos en cuenta con todos los procedimientos que hacemos. Para el que no hace intervencionismo, uno tiene que pensar que en estos procedimientos tenemos la cascada de la coagulación muy activada. En un primer momento, al entrar en contacto el metal con la sangre, después una vez que lo liberamos, los primeros 30, 60 días, también va a ser así, hasta que se endotelice. Y después hay algunos autores que describen una etapa tardía también de coagulación. Así que las opciones que yo les doy son las que ven acá: doble antiagregación, aspirina y clopidogrel, anticoagulación simple con uno de estos dos, anticoagulación con antagonistas de la vitamina K, anticoagulación con anticoagulantes orales directos, ahora que los disponemos, o la última opción depende de cada paciente. No sé, dentro del panel, si alguno quiere opinar algo. Creo que la última opción es sin duda la que corresponde, ¿no es cierto? Depende de cada paciente. El manejo antitrombótico post procedimiento, básicamente, por ejemplo, en Latinoamérica, donde esto no surgió como una estrategia a la anticoagulación, como fue en los Estados Unidos cuando se lo aprobó por FDA, que eran pacientes que podían recibir anticoagulantes, pero había algún motivo por el cual se prefería que no fuera una anticoagulación crónica, sino que se hiciera un cierre, una estrategia local de prevención de la cardioembolia. Tanto en Europa como en Latinoamérica, los pacientes en general que han sido tratados inicialmente han sido pacientes con contraindicación o con realmente dificultades muy serias en el manejo de la anticoagulación. Entonces, depende de cada paciente. Uno podría incluso dejarlo sin ningún tipo de antiagregación plaquetaria si el paciente sangró dentro de la última semana y no hay ninguna evidencia que muestre que esos pacientes realmente tienen más chances de tener, por ejemplo, un trombo adherido al dispositivo. En registros grandes, como por ejemplo con un dispositivo de doble mecanismo de sellado, como fue el registro con el ACP original y con el Amulet, los pacientes que quedaron sin nada o con aspirina sola tuvieron en el eco transesofágico hecho entre los 45 días y los 3 meses la misma chance de tener un trombo relacionado al dispositivo que los que fueron doble antiagregados. Esos pacientes no se anticoagularon. Pero también en registros con el Watchman 2.5 tampoco hubo en pacientes de la vida real que no se anticoagulaban, podían quedar con simple antiagregación o doble antiagregación y no había, digamos, más
más complicaciones de tipo, de tipo embólicas. Así que creo que la respuesta depende de cada paciente, es la que más se parece a lo que pienso en mi práctica diaria, y es un balance. Paciente con alto riesgo cardioembólico, voy a tratar de tenerlo quizás más tiempo con doble antiagregación plaquetaria, 3 meses en vez de un mes. Paciente con alto riesgo de sangrado podría quedar sin nada. Bárbaro. Tal cual, pienso exactamente igual. Y creo que lo que es el mundo también piensa lo mismo, porque de hecho yo traigo esta tabla que muestra lo que es la práctica en Estados Unidos, el registro Evolution o el registro con Amulet, y fíjense que no hay una postura que esté tomada, o sea, hay un 50% con inhibidores de la vitamina K, 30% con los nuevos anticoagulantes, otros regímenes, justamente simple antiagregación o sin ningún tratamiento, también es válido. Así que la verdad que me puse a ver, obviamente, esto es lo que decía Aníbal recién, la FDA aprobó el dispositivo Watchman en base a los estudios del PROTECT y el PREVAIL, pero eran pacientes que no tenían contraindicación para la anticoagulación, con lo cual podían mantener, y justamente era un criterio de inclusión, que puedan recibir warfarina y aspirina por 45 días, y después, si no habían trombos relacionados al dispositivo o liquid peri device mayor a 5 milímetros, podían ir a doble antiagregación. Pero no es la realidad que tenemos nosotros en nuestro consultorio. Me fijé las guías del año pasado, las guías americanas de fibrilación auricular, a ver cuál era la recomendación que ponían. La verdad que no dicen absolutamente nada. Busqué también, cumplí la tarea de ver las guías que se publicaron recién, las guías europeas, y acá dice lo mismo que ya sabíamos, que la aprobación sugiere 45 días de inhibidores de la vitamina K, seguido de 6 meses de doble antiagregación. Pero dicen, en el mundo real esta práctica difiere y tiende a variar. De cualquier manera, no nos dice mucho más que eso. Este es el consenso de expertos de la sociedad americana, y acá ya empiezan a jugarse un poquito más, y dicen los pacientes tendrían que ser prescritos, se deberían recibir una prescripción con warfarina, los anticoagulantes directos o doble antiagregación, de acuerdo a lo que cada dispositivo tenga estudiado, pero tendría que ser bastante adecuado teniendo en cuenta el riesgo de sangrado de cada paciente. Y acá ya habla también para el Watchman Flex que pueden usarse a doble antiagregación en lugar de la anticoagulación, y también el tema de los nuevos anticoagulantes. Otro consenso de expertos, el consenso europeo, ya empieza a aumentar un poquito más, habla del tema de la aspirina, la anticoagulación, y ya con un nivel un poquito más bajo, ellos lo ponen con los corazoncitos de colores, lo ponen a los nuevos anticoagulantes como una alternativa, ponen la doble antiagregación también como una alternativa, y esta última es lo que venimos hablando todos. Otras opciones se pueden considerar en una base de caso a caso, que justamente lo que venimos hablando y que requiere de un equipo multidisciplinario que esté bien definido. Y esto último cuadro que habla de cómo manejar la anticoagulación en los distintos pacientes de acuerdo a su riesgo, durante el procedimiento de acuerdo al riesgo de sangrado. Y por último, este artículo también es bastante nuevo, es de agosto de este año, que habla sobre la terapia antitrombótica en el intervencionismo estructural cardíaco, y cuando llega a lo que es digamos, el cierre de orejuela izquierda, dice, ¿qué es conocido? Lo que ya veníamos hablando, y qué es lo que los temas que se están hablando, el rol de los nuevos anticoagulantes, tanto en dosis completa como a mitad de dosis, versus los regímenes aprobados por la FDA, y lo que son nuestros pacientes. En el caso de contraindicación para la anticoagulación, se puede hacer doble antiagregación por 1 a 6 meses, seguido por simple antiagregación a largo plazo, o el rol de la aspirina sola versus doble antiagregación, o versus un esquema con dosis bajas de anticoagulación. Entonces, a modo de conclusión de todos estos artículos, la elección y la duración del régimen antitrombótico luego del cierre de la escuela debería realizarse siguiendo las recomendaciones para cada dispositivo. Eso es fundamental.
pero hay que individualizar para cada paciente teniendo en cuenta, obviamente, el riesgo de sangrado, el riesgo de trombosis de cada paciente y la presencia de LIC o trombosis relacional dispositiva en los estudios al seguimiento. Esto requiere de un jardín que esté centrado en el paciente, o sea, acá no se discute el procedimiento, sino se discute cada paciente en particular. Y para cerrar, quería mostrar este cuadro que yo creo que resume un poco lo que nosotros venimos haciendo, lo que pienso personalmente, y es post cierre de orejuela, si el paciente es elegible para hacer anticoagulación, yo creo personalmente que hay que anticoagularlo. Y este trabajo lo que plantea es, así como en los pacientes con FA no valvular, los nuevos anticoagulantes fueron superiores a los inhibidores de la vitamina K, en el caso de ser posible, uno debería ofrecerle a estos pacientes la anticoagulación con nuevos anticoagulantes. Esto durante 45 días, que es cuando nosotros hacemos una imagen para ver el seguimiento, y después en base a cada paciente, acá ellos lo que plantean es si tiene muchos factores de riesgo para trombosis relacionada al dispositivo, considerar una low dose de nuevos anticoagulantes a largo plazo. En pacientes que no son elegibles para una dosis completa de anticoagulantes, se puede usar doble antiagregación o mitad de dosis de los nuevos anticoagulantes y comparados. Si bien uno pensaría que es mejor la doble antiagregación, los nuevos anticoagulantes en dosis bajas tienen menos tasa de sangrado, tienen menos tasa también de trombosis relacionada al dispositivo, y después a largo plazo seguir con antiagregación simple. Y por último, los pacientes con un riesgo prohibitivo, como esta paciente que yo mostraba con un Rent-Osler, que sangra espontáneamente todos los días de su vida, ahí uno puede plantearse o antiagregación simple, o como decía Aníbal, no darle ningún tratamiento, porque si bien son estudios observacionales, son pacientes muy seleccionados, pero tampoco mostró que tenga mayor tasa de trombosis o mayor tasa de eventos. Y obviamente estos pacientes, uno pensaría en el largo plazo de dejarlos sin ningún tratamiento, pero si la evolución es buena, o también teniendo en cuenta las imágenes, uno puede plantear quedar con un solo antiagregante. Así que bueno, muchas gracias y quedo abierto a las preguntas. Excelente, Fernando. Creo que fue una muy buena revisión y mientras, digamos, vemos las preguntas de la audiencia también, pero quiero preguntarles a Pablo y a Martín, en su práctica cotidiana, ¿cómo se manejan la mayoría de los pacientes? Porque están los extremos, pero la mayoría, ¿cómo los están manejando en términos de terapia antitrombótica? Nosotros como práctica habitual, o por lo menos llego el escalón mínimo que es el que sale con fritas. Para todos es el doble esquema antiagregante por 3 meses inicialmente. ¿Sí? Aspirina, clopidogrel, perdón, es la gran mayoría de nuestros pacientes. Sí tenemos población de nada, ¿sí? Algún caso de nada. Me acuerdo, tengo ahora, estaba escuchando la charla muy linda de Fer y se me venía a la mente un paciente con úlcera de vejiga que sangraba con aspirina y lo dejamos sin absolutamente nada. Y a mí me está resultando muy atractiva la dosis baja de apixaban. El año pasado en el Isla se presentó un trabajito muy interesante de apixaban 2,5 cada 12, no con muchos pacientes, pero sí con un lindo seguimiento, con muchísima menor tasa de sangrado que el doble esquema antiagregante y con el mismo efecto antitrombótico, la misma tasa de trombosis asociada al dispositivo. Xavier Freisa presentó, creo que para fin del año pasado, publicó esta experiencia en alguna revista y me parece que es algo atractivo. No digo que haya que hacerlo para todo, pero me parece que a mí me gusta. Martín. Nosotros está bastante repartido y habitualmente lo manejamos en conjunto con el equipo de hematología. De hecho, mientras Fernando venía hablando, yo venía pensando también en la paciente que, si bien tenía una indicación formal de anticoagulación de por vida por el reemplazo valvular, hay pacientes también, como vos nombraste, que tienen trombo en orejuela, que hoy por hoy no contraindica el método y que se le puede hacer un cierre de orejuela.
y que son pacientes por ahí que el seguimiento uno considera que el hematólogo lo va a seguir de por vida o le va a hacer un seguimiento óptimo, pero uno yo creo que se tiene que involucrar porque al que le termina pidiendo el eco transesofágico de control es el cardiólogo y no el hematólogo. El hematólogo se va a basar más que nada o va a evaluar el rango de anticoagulación en el caso que esté con antagonistas de vitamina K o que esté con los anticoagulantes directos, que eso sí los manejamos un poco más nosotros, pero está repartido en anticoagulantes directos con la dosis bajas y antiagregación doble en lo que nosotros manejamos. Perfecto, bárbaro. Bueno, creo que deberíamos pasar a la última presentación para ver si tenemos algunos minutos finales para mayor discusión entre nosotros y del público. Hay una pregunta que estoy viendo en este momento del doctor Ignacio Batista de Uruguay, que me parece que probablemente en parte se va a responder en la próxima presentación, pero la vamos a, de todas maneras, a reproducir para discutirlo entre todos al final. Es en un paciente en el cual se le realizó el cierre de orejuela por alto riesgo de sangrado y quedó con un leak periprotésico, peridevice mayor de 5 milímetros. ¿Qué medidas terapéuticas habría? ¿Qué opciones terapéuticas? Se las dejo para después. Quizás algo de eso pueda contestar yo ahora. Así que voy a compartir mi pantalla. Me cuentan si se ve bien. Se Sí, ve perfecto. de bárbaro. Entonces, vamos a pasar en los próximos 10 minutos a estos dos temas que realmente hasta el año 2018 yo le diría que no le prestábamos en general atención. O sea, en el mundo no se le prestaba atención. Parecía que el leak periprotésico era algo, un hallazgo inocente que simplemente prolongaba el tiempo de anticoagulación en los pacientes que eran elegibles para anticoagulación y en vez de 45 días podían seguir hasta un año, y el trombo relacionado al dispositivo era un hallazgo accidental. Sin embargo, después del año 2018 parece que estos dos hallazgos no son tan inocentes. Entonces vamos a hablar de estos dos temas. Con respecto a la fuga periprotésica, vamos a empezar por definirla, por su incidencia, por la asociación con eventos tromboembólicos, cómo evitarlas y cómo tratarlas. La primera pregunta que tiene que ver con esto, y de vuelta para ver un poco cuál es la opinión de quienes están asistiendo a esto, si piensan que una fuga periprotésica de más de 3 milímetros es un predictor de eventos, es irrelevante o solo necesita un seguimiento más frecuente. Y si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario al respecto mientras la gente vota, me parece bárbaro. Yo voy a sumar un comentario sin dar sin votar. Que creo que es mucho lo que vos decías, digamos, hace un par de años no le dábamos ni 5 bolillas, ahora aprendimos a cerrar la orejuela y que queremos saber qué hacer con los leaks. Y lo que sí aprendimos, que creo que es muy importante, es que ahora, cuando cerramos la orejuela, tenemos que buscar que el paciente quede sin leak. Digamos, que quede sin leak. O sea, tiene que ser nuestra práctica. Tenemos que evitarlo, no solamente cumplir lo que dice la CIFU del dispositivo. Perfecto, ahí apareció la votación y el 82% de quienes votaron piensan que un leak de 3 milímetros o más es predictor de eventos, un 9% que es irrelevante y un 9% también que solo necesita un seguimiento más frecuente. Bueno, vamos a tratar de, como esto es un tema nuevo, vamos a tratar de profundizarlo y bueno, ¿cómo lo definimos? Una comunicación clínicamente relevante entre la aurícula izquierda y la orejuela auricular izquierda. Solo la presencia, como ahora los estamos siguiendo también a los pacientes con tomografía, acá para este punto, la tomografía creo que todavía genera alguna confusión, porque solo la presencia de contraste en el interior de la orejuela en una tomografía multicorte no representa que sea una fuga clínicamente relevante. Y lo que necesitamos para tener relevancia clínica es que exista un túnel, como vemos en el eco transesofágico a la izquierda, o un gap, o acá abajo a la derecha, en el axial de la tomografía multicorte, que vemos un gap de 5 milímetros de ancho por casi 20 milímetros de longitud, a través del cual podría potencialmente movilizarse un trombo
y eso es lo que define la relevancia clínica de un leak o de una fuga. Obviamente hay que consensuar estas cosas. Ya en el año 2016 se empezó a hablar de las metodologías para poder evaluar una fuga periprotésica, el eco transesofágico, la tomografía multicorte, y hay que observar algunas particularidades, por ejemplo, identificar si hay algún lóbulo no cubierto, según el tipo de dispositivo utilizado, la orientación, la localización, el grado de compresión que tiene el dispositivo, dónde está localizado el leak, comparar la posición del leak que uno encuentre con respecto a estudios previos y obviamente tratar de ser reproducibles en cuanto a las vistas cuando usamos el transesofágico, que es la metodología con la cual más se ha evaluado el impacto de este hallazgo hasta ahora. Vuelvo al tema de que la tomografía multicorte todavía no ha aclarado su rol en este hallazgo. Por ejemplo, en el año 2017 ya en este estudio pequeño, que eran solamente 23 pacientes que no tenían leak en el eco transesofágico, fíjense ustedes que en color blanco, a los 6 meses el 50% tenía opacificación de la orejuela por tomografía multicorte, entre 6 y 18 meses un poquito menos, y recién después de los 18 meses tenían 25% de los pacientes una opacificación de la orejuela en la tomografía multicorte, a pesar de que no tenían leak visualizado a través del eco transesofágico. Menor sensibilidad del eco transesofágico es una pregunta que podríamos hacernos, pero la realidad es que por ahora no lo tenemos claro. La incidencia de cualquier tipo de leak en los ecos transesofágicos a los 45 días, en todos estos registros y ensayos randomizados, fíjense, y cualquier leak no significa más de 3, cualquier leak es más de 0. Es un hallazgo bastante frecuente. Sin embargo, la evolución tecnológica ha hecho minimizar esa frecuencia y esos hallazgos, y como mencionó antes Pablo, bueno, Watchman Flex tiene algunas características, entre ellas una mayor cobertura de la jaula de nitinol, con lo cual cuando el mismo Core Lab ecocardiográfico que evaluó los pacientes del PROTECT-IF y que al año encontraba solo un 66% de sellado completo, en los pacientes del registro Pinnacle Flex, evaluados por el mismo Core Lab ecocardiográfico, a los 12 meses el sellado completo era del 90%. Es decir, que el cambio de la tecnología ha disminuido mucho esas fugas periprotésicas, sobre todo las significativas, como publicó Saibalcar en el 2021. Pero acá lo importante es que independientemente de qué dispositivo usamos, si vemos el estudio más grande que aleatorizó pacientes a cierre de orejuela izquierda con dispositivo Amulet o con dispositivo Watchman 2.5, que fue el Amulet IDE, y quiero que nos centremos en el gráfico de barras verticales de abajo, fíjense que independientemente del dispositivo, aquellos pacientes que tuvieron leaks de 3 milímetros o más tuvieron numéricamente más chance, aunque no llegaron a la significación estadística a los 18 meses, de tener un stroke o un accidente isquémico transitorio, y a los 18 meses tuvieron una incidencia significativamente mayor de stroke, accidente isquémico transitorio o mortalidad cardiovascular que aquellos pacientes que tenían ausencia de leak o leak de menos de 3 milímetros. Es decir, que parece que es clínicamente relevante. Y eso no solamente se vio en Amulet IDE, sino que en estudios más contemporáneos, como el registro de National Cardiovascular Data Registry, los pacientes que tuvieron leak de 3 milímetros o más tuvieron más incidencia de eventos isquémicos, y en el año de seguimiento, aquellos pacientes de los estudios PROTECT-IF y PREVAIL que tuvieron leak presente más allá del año tuvieron también más incidencia de eventos embólicos. Es decir, que no es un tema menor, y el estudio más grande publicado hasta ahora es de este año en European Heart Journal, un metaanálisis que incluyó más de 61.000 pacientes que fueron evaluados con eco transesofágico y con tomografía multicorte. Y fíjense ustedes que aquellos pacientes, acá remarcado en rojo, que tuvieron leak de más de 3 milímetros o mayor de 5 milímetros, tuvieron una tasa de eventos clínicamente cardioembólicos, clínicamente relevantes, de 4 veces, casi 4 veces y media mayor que los pacientes que no tuvieron leak o tuvieron leak pequeño. Lo que es interesante acá, que la tomografía
multicorte, o sea, la permeabilidad, la visualización de contraste en el interior de la orejuela no fue predictora absolutamente de nada. Es decir, que el eco transesofágico sigue siendo aparentemente el gold standard para evaluar el leak. Ahora, ¿cómo evitar o minimizar las fugas periprotésicas? Creo que esto quedó bien mostrado en la presentación de Pablo: adecuada planificación con imágenes con capacidad de reconstrucción tridimensional, sea Multislice CT o Eco 3D, cuidadosa selección del dispositivo basado en esa morfología y dimensiones de la orejuela auricular izquierda, el meticulosa evaluación intraprocedimiento, sea con eco transesofágico o eco intracardíaco, y ser obsesivos en que no nos quede un leak de entrada o que la posición que parece que cerró la orejuela, que no sea la posición óptima. No nos podemos quedar conformes y optimizar la técnica del procedimiento y el resultado final. Algunos leaks residuales pueden ser tratados de manera percutánea, y quizás eso responda a la pregunta del doctor Batista, con otros dispositivos como plugs y coils. Simplemente para ilustrar nuevamente la importancia de la planificación, lo que perseguimos es esto: una reconstrucción multiplanar de la orejuela que vamos a tratar. En base a ella, seleccionar el tamaño del dispositivo, obviamente confiar mucho en el ecocardiograma transesofágico o intracardíaco, intraprocedimiento, ver la compresión óptima del dispositivo y que no tengamos ninguna fuga en agudo durante el procedimiento, verla por angiografía también, aunque me parece menos relevante que el eco transesofágico, y en el control a los 45 a 90 días buscar esto: en coronal, en sagital y en el axial, ninguna opacificación de la orejuela auricular izquierda. Con respecto a lo que decíamos, cómo tratarlos en el caso de fugas mayores, bueno, cuando son fugas de 5 milímetros o más, está descrito, y los invito a revisar este artículo sumamente interesante de Alcabori del JACC Cardiovascular Intervention del 2023, donde podemos poner un segundo dispositivo, tipo kissing balloon, kissing stent. Bueno, estos son kissing devices. Se puede hacer digamos, empaquetamiento con coils a través del leak del fondo de la orejuela, poner alguna forma de plug de los que utilizamos para leaks periprotésicos valvulares, o incluso ablación por radiofrecuencia está también descrito. Lo que enfatizan, por ejemplo, las guías del SCAI del año 2023 es la importancia del seguimiento imagenológico, tanto del leak periprotésico como del trombo relacionado al dispositivo, eco transesofágico a los 45 días o tomografía multicorte, y al año eco transesofágico o tomografía multicorte de vuelta es fundamental. Con respecto a los trombos relacionados al dispositivo, que es otra de las preocupaciones que tenemos desde los años más recientes, bueno, ¿con qué frecuencia está descrito en registros y en estudios multicéntricos esta imagen horrible que vemos contra el disco de un dispositivo de doble mecanismo de cerrado? Se está visto con cualquier dispositivo entre 1.5 y 5% de los casos con seguimiento con imágenes entre 45 días y un año. Hay factores no modificables que predisponen al trombo relacionado al dispositivo: la menor fracción de eyección, el ecocontraste espontáneo en la aurícula izquierda, la velocidad baja de vaciado de la orejuela auricular izquierda. Hay algunos factores relacionados con la adherencia del paciente a la medicación o con la eventual resistencia a alguno de los antitrombóticos, y por supuesto hay factores relacionados a nosotros. Cuando no logramos un procedimiento óptimo, por ejemplo, una implantación profunda que pueda dejar un fondo de saco, un neoapéndice, o en un dispositivo de doble mecanismo de sellado donde no haya una buena posición del disco contra el ligamento de Marshall y contra el borde inferior de la boca. Sin dudas que ya hay registros que muestran que el trombo relacionado al dispositivo es predictor de eventos, y simplemente cito acá dos estudios publicados en el año 2018 por Foggieri y por Ducipati, y fíjense ustedes que aquellos pacientes que no tenían trombo relacionado al dispositivo en el seguimiento imaginológico, la sobrevida libre de eventos cardioembólicos fue significativamente mayor que los que tenían algún trombo relacionado al dispositivo en uno y en otro estudio. Es decir, que sin dudas es un hallazgo para preocuparnos. En estudios más recientes, en seguimientos a 13 meses, mediante tomografía multicorte,
el hallazgo es del 1.2 y del 1.3%, muy similar en los dos dispositivos muy usados, y si uno le agrega el trombo definido al posible trombo, va al 2.4 y 3.8%, es decir, que en cualquiera de los dos dispositivos más usados en el mundo es una tasa baja, pero es una tasa a la cual debemos estar atentos. Porque, ¿qué es lo que hacemos si los encontramos? Bueno, hay que seguir algún algoritmo, hay algunas, este me parece que es el más popular, y nos vamos a ir a la rama nosotros entre 6 y 12 semanas, debemos hacerle un estudio con imágenes, acá en 2019 sugerían ecotransesofágico, después a los 12 meses todos los pacientes deberían tener también un estudio por imagen, y bueno, en la rama izquierda ya hablamos de lo que es el hallazgo de un leak, por eso vamos a decir qué pasa si encontramos un trombo relacionado al procedimiento y debemos tratarlo. Pueden ser antagonistas de la vitamina K por 8 a 12 semanas, pueden ser anticoagulantes de acción directa por 8 a 12 semanas, puede ser heparina de bajo peso molecular por 2 a 4 semanas, y en los casos en que se consideró un fracaso de la terapia, podría hasta pensarse en la extirpación quirúrgica de esa orejuela con ese dispositivo. Es decir, que después de tomar alguna de estas tres primeras opciones, entre 8 y 12 semanas hay que volver a hacer un eco transesofágico, se resolvió el trombo, repetir el eco, o sea, vuelve el paciente a quedar con simple antiagregación o con nada, según su perfil de riesgo de sangrado. Se repite un eco transesofágico a 3 o 6 meses para ver que siga limpio el dispositivo, y si sigue estando presente el trombo, bueno, intensificar el tratamiento, llevarlo a un rango a un RIN mayor en el caso de utilizar antagonistas de la vitamina K, usar heparinas de bajo peso molecular más aspirina, o de vuelta a contemplar la posibilidad de una extirpación quirúrgica si el trombo fuese voluminoso o ya hubiese habido algún evento. Como mensaje final, y para no caer en este precipicio donde va esta gente que intenta no ver las cosas que tiene por delante, no debemos obviar o subestimar los leaks o los trombos relacionados al dispositivo, porque ambos son hallazgos con impacto clínico, ambos se pueden evitar optimizando la planificación y técnica del implante, y es mandatorio un meticuloso seguimiento con imágenes de los pacientes post-implantes. El primer seguimiento entre 1 y 3 meses y el segundo seguimiento a los 12 meses. Muchísimas gracias, y nuevamente de mi parte el agradecimiento a Ciprotec por organizar esta actividad educativa. Creo que todavía tenemos unos minutos, quizás mi pregunta ya contestó la pregunta del doctor Batista, mi presentación quizás contestó la pregunta del doctor Batista, pero se la reflejo a ustedes por si quieren dar su opinión también. En el paciente al cual se le cerró la orejuela auricular izquierda por alto riesgo de sangrado y quedó con un leak periprotésico de más de 5 milímetros, ¿qué medidas terapéuticas tomarían? ¿Quién quiere empezar? Yo voy a hacer un comentario. Creo que la primera es no ignorarlo. La primera es no ignorarlo, digamos. Darle su relevancia, y, y ahí empieza ese delicado juego entre reiniciar la anticoagulación, ¿sí? Reiniciar la anticoagulación, esperar, ver qué es lo que sucede con ese leak en el seguimiento, si el paciente puede anticoagularse. Bueno, la siguiente estrategia es una opción, la oclusión de ese leak. Es una opción. No lo he hecho nunca, sí he visto casos que se han hecho, y hay y lo que he visto que se ha hecho también mucho que luce muy seductor es la combinación de coils y plug, parecía como muy seductor para eso. Y si no equivocar el concepto de que haya permeabilidad del dispositivo y pase contraste, digamos, dentro de la orejuela, y eso nos da una falsa imagen de leak. Si vemos eso, hay que buscar muy detenidamente el leak, porque puede estar, pero puede no estar también. Yo coincido plenamente. Me parece una cosa que es muy importante. Quizás Pablo en su presentación la dio bastante como obvio, pero a mí me costó un tiempo entenderla, y es que las imágenes las tiene que analizar uno mismo, no solamente contar con lo que le dice el imagenólogo o el Core Lab, sino verlas y analizarlas justamente para entender también si realmente hay un leak o no, dónde está y qué posibilidades de tratamiento uno tiene. Yo creo que es muy importante ante el hallazgo, obviamente, hablar con el paciente, explicarle todas estas opciones terapéuticas, y creo que los pacientes que estamos manejando hoy en día en consultorio son pacientes de alto riesgo, con lo cual uno intentaría evitar un segundo procedimiento.
Sería como decía Pablo, con medicación y controles periódicos con imágenes. Yo creo que otro de los problemas que tenemos en Argentina, lamentablemente uno siempre evita hablarlo en este tipo de jornadas o de presentaciones, es que uno por ahí no puede elegir lamentablemente el tipo de dispositivo. Y encima de eso, en este tipo de prácticas, uno ya lo eligió, ya lo implantó o ya implantó lo que tenía o lo que le autorizaron. Y a veces uno haciendo una adecuada planificación igual queda con un leak y el problema ya lo tiene. Yo creo que como se hablaba en los inicios, lo ideal es lograr no tenerlo. Y si uno lo tiene, eh, usar las armas que uno tiene a mano. Yo creo que el tiempo también va a ir dando un poco, allanando el camino a ver cuál era el mejor método para tratar ese canal, ese gap que quedó, si fue con anticoagulación o con una nueva embolización de ese canal que quedó, ya sea con un plug o algo combinado o con coils. Creo que por ahí los cardiólogos intervencionistas, más allá de que yo tampoco tengo la experiencia, nunca me tocó cerrar uno, hemos cerrado leak de otras cosas con dispositivos, con plug, hemos cerrado cosas que hasta no están ni siquiera descriptas, uno por ahí se da la maña, pero no creo que es el momento de hablar, yo lo hago, lo puedo hacer o lo puedo intentar. Primero hay que ver qué es lo que da el tiempo como mejor método, si la anticoagulación o la oclusión definitiva con otros dispositivos. Y bueno, y tratar de pelear para que cuando uno logra hacer una buena planificación, tenga la posibilidad de elegir el mejor dispositivo para ese cierre de orejuela, que lamentablemente no siempre la tenemos. Bárbaro. Yo creo que, bueno, respecto a esa pregunta y a este último tema que me tocó tocar a mí, que, bueno, sería ya la sintonía fina en el sentido de que antes se le hacía una imagen entre un mes y 3 meses y después nadie se planteaba volver a hacerle una imagen al año y estos pacientes pueden desarrollar leaks tardíos porque la aurícula izquierda por su propia patología se sigue remodelando y eso es lo que genera la aparición tardía de una fuga periprotésica, por ejemplo, entre otras cosas, o podría ser por esa misma patología de la aurícula izquierda que se sigue remodelando, empieza a tener ecocontraste espontáneo y forma trombo en un dispositivo que quizás está endotelizado. Creo que primero lo que dijo Pablo es no ignorar si tenemos alguno de estos hallazgos, sin lugar a dudas, discutirlo y seguir los pacientes, porque esto viene creciendo en base, la indicación viene creciendo en base a una evidencia que es consistente de registros y ya de estudios randomizados, y ya hay estudios randomizados más importantes y más grandes en curso, y nosotros tenemos la responsabilidad de primero optimizar el resultado inicial del procedimiento, pero después involucrarnos con todo el equipo tratante en el seguimiento posterior, que sin dudas va de la mano del seguimiento imagenológico. Los invito a que cada uno de ustedes dé, digamos, algún mensaje final y estamos en tiempo como para poder cerrar ya esta actividad. Por mi parte, agradezco de vuelta a Ciprotec la oportunidad de dejarnos discutir un tema que creo que es clínicamente muy, pero muy relevante por la alta prevalencia de la fibrilación auricular. Pablo, según como los veo en la pantalla, los voy nombrando. Bueno, en primer lugar, como vos, agradecer a Ciprotec por el lugar, la posibilidad y el énfasis en la difusión de esta práctica, que todos me conocen y saben que soy bastante fanático, así que me gusta que se difunda. En segundo lugar, agradecerte, Aníbal, por esta coordinación y a todo el equipo que está atrás armando esto que lleva su trabajo. Y yo me voy a quedar como mensaje final en tu última charla, que es no hay que tirar un dispositivo dentro de un agujero en el corazón o dentro de un... hay que tapar la orejuela, ¿sí? Todos los dispositivos pueden quedar con leak, todos. El 100% de los dispositivos que están comercialmente disponibles en el mundo pueden quedar con leak. Lo importante es que hagamos todo lo posible para que eso no suceda. Creo que hay muy poquitos escenarios en los cuales uno tiene que dejar el dispositivo como le quedó, y es básicamente el trombo muy móvil. En el resto, uno si tiene que recapturar el dispositivo, y todos son recapturables, son dispositivos seguros,
hay que invertir el tiempo necesario para que el dispositivo quede lo más cercano a la perfección posible. Martín, ¿algún mensaje final? Sí, yo creo que es una práctica que va a seguir creciendo mucho, la indicación va a ampliarse mucho, es mi punto de vista, según lo que uno viene viendo, es una práctica que si bien vos tenés mucha experiencia y hace muchos años lo desarrollaron en el ICR como equipo de trabajo, hay muchos centros que todavía no tuvieron esa posibilidad y es un caudal de pacientes que a futuro va a ser, yo creo que enorme, y si se amplían las indicaciones va a ser aún mayor. Así que creo que es una práctica que uno tiene que armar un equipo de trabajo, empezar a buscarle la vuelta de cómo desarrollarlo de manera seria, lógicamente, y empezar a abrir todos esos canales que uno tiene que tener armados para que el día que aparezca un paciente con una indicación precisa, animarse a poder empezar a hacer la práctica que realmente es muy buena. Gracias, Martín. Fernando. Nuevamente agradecerle también a Ciprotec por la posibilidad de compartir este webinar con amigos, y a todo lo que dijeron ustedes, yo creo que lo que agregaría, teniendo también lo que dijo Martín recién, el hecho de animarse a hacer este tipo de programas, de empezar su programa en cada centro, de saber también que, digamos, hay gente con mucha experiencia acá en el país que están dispuestos a ayudar, tanto a revisar imágenes, a revisar indicaciones, a revisar casos complejos. Entonces, saber que pueden contar constantemente quienes más hacen, y eso les va a ayudar también a ganar confianza y a hacer crecer sus programas. Nada más que eso. Bárbaro, muchas gracias, Fernando. Bueno, y un agradecimiento especial a todos los que nos acompañaron en esta actividad. Realmente lo hicieron muy interactivo, así que gracias a todos y que tengan todos muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias a todos, hasta luego.